Facatativá es la capital de la provincia Sabana Occidente, el segundo municipio del departamento con mayor población en la cabecera urbana después de Soacha. 142.000 habitantes serán beneficiados con la construcción del embalse de Santa Marta, un hecho histórico para Facatativá. Este es Periódico en Acción, el éxito mercado en palabras y como siempre llevándole las noticias de acuerdo a la actualidad. En el día de hoy nos acompaña el gerente de la empresa Aguas de Facatativá, quien nos va a comentar sobre algunos temas que en este momento son noticia en el municipio. Doctor, bienvenido al Periódico en Acción. Muchas gracias a ustedes, tenemos esta oportunidad de expresar a toda la comunidad la situación de las diferentes obras que se vienen adelantando en la ciudad respecto a Colombia. Bueno, en la semana anterior recibimos algunas personas de la comunidad como medio de comunicación que nos expresaban una preocupación sobre el embalse de Santa Marta. Nos gustaría saber cómo va el desarrollo de este proyecto en el municipio de Facatativá. Bueno, el embalse de Santa Marta viene en las últimas reuniones que hemos tenido con el consorcio del embalse de Santa Marta, tiene un adelante del 80%. Esto es muy beneficioso para la comunidad y para la comunidad. ¿Qué hace falta? Hace falta la transformación y la estabilización del camino. Y obviamente la conducción por la cual vamos a traer el agua al tratamiento de nuestra planta. Eso es el 20% que hace falta. Nosotros estamos más o menos a terminar la obra en el mes de julio, a finalizar el mes de julio lo vamos a entregar totalmente lleno, con una capacidad de lo que se inició, el alcance de 280.000 metros, 200.000 metros cúbicos, que es la capacidad total de este embalse. Entonces, para tranquilidad de la comunidad, esta obra se va a entregar funcionando, entrando el agua a la planta de tratamiento por una conducción que es muy corta, pero que hay que hacer la conducción que va a llegar a nuestra planta para el tratamiento y así disponer del agua potable a todos los facatativos. Bueno, nos decían que se escuchaban algunos rumores en el municipio de Facatativá donde se iba a inaugurar en pocos días y que no se iba a inaugurar con la capacidad que inicialmente se proyectó, lo que usted está diciendo, 300.000 metros cúbicos. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que de pronto pues, no están informadas? Bueno, para la tranquilidad de todos los facatativos, nosotros venimos trabajando muy fuertemente para que esta obra se culmine, que se haga en esta administración, en la administración de nuestro director acá, Orlando Buitrago, que es un compromiso no solamente de Aguas de Facatativá, sino de la administración central del alcalde Orlando Buitrago. Nosotros vamos a entregar esta obra en lo que dije anteriormente, finalizando el mes de julio a principios del mes de julio. ¿De qué depende? Depende de que el clima nos ayude. Si llueve, pues obviamente lo llenamos en un menor tiempo y lo vamos a disfrutar en el mes de julio. Si no es así, pues obviamente vamos a hacer la inauguración después del mes de junio, más o menos a mediados del mes de julio, que es en donde nosotros pretendemos tener totalmente lleno. Para tranquilidad también de la comunidad, la obra se va a hacer de acuerdo al alcance que tenemos originalmente desde el inicio, se va a terminar de esa manera. Claro, ahorita que encontramos el consorcio embalse de Santa Marta, pues está estabilizando el talud. Eso vemos pues, que hay un movimiento de tierra en el centro, que va a levantar unos residuos de excavación. Es lógico porque hace falta el 20% de esta obra. También nos decían que de pronto no había garantía con la veeduría. Hablamos con algunas personas que hacen parte supuestamente de esa veeduría, nos dicen que pues, de pronto no es reconocida. Nos gustaría saber quién es el garante de esta obra. Pues a ver, nosotros hemos solicitado y hemos invitado a todos los representantes y líderes de la comunidad, no solamente una veeduría, sino a toda Facatativá, el que quiere ingresar a nuestro embalse, a la construcción del embalse Santa Marta, con el mayor gusto. ¿Cuál es el único inconveniente? Que cumpla con las medidas de seguridad, que es el caso con las notas, y que se dirija por los caminos peatonales para poder, pues obviamente, garantizarle la seguridad dentro de esta obra. Entonces, nosotros, como Aguas de Facatativá, que somos los primeros veedores del municipio, que somos los supervisores de esta obra, pues estamos en la responsabilidad social de decir a toda la comunidad, ahí está su obra, ahí está el compromiso de esta administración, pues, invitarlos a nuestra empresa para que conozcan este embalse, cómo van los avances de ahí. Bueno, digamos que ha sido una de las políticas de la administración de Orlando Buitrago, agua para todos en Facatativá, y hace algunos meses se inauguró, se puso en funcionamiento el embalse de Mansilla. Alguna inquietud nos dice que si ya en este momento estamos utilizando esa agua que está en este momento en ese embalse. Claro que sí, nosotros antes de la misma inauguración que fue en el mes de diciembre ya hemos utilizado el recurso
tenemos embalsado en este sitio. Nosotros tenemos allá 300.000 metros en una extensión de 8 hectáreas, de 8 alegadas, perdón, y que ya la hemos utilizado para Facatativá. En el momento que hicimos el primer desembalse en las pruebas y en el protocolo de llenado, nosotros estuvimos al 50% de llenado. Una vez que duró un mes con esa capacidad, lo desembalsamos a un 30%. ¿Qué hicimos con el agua? Pues utilizarla, pasarla a la planta, tratarla y que todos los facatativieños gozáramos del embalse Mansilla. Entonces, en este momento nosotros hemos alternado pozos con agua que se encuentra en nuestros embalses, tanto de Gatillos como el embalse Mansilla. Operamos nosotros Mansilla, hace 15-20 días desembalsamos más o menos unos 20.000 metros cúbicos, a los cuales se llevó a Facatativá en su momento que los consumimos. Está en su plena capacidad, tenemos los 320.000 metros. Afortunadamente nos ayudó, no fue tan fuerte y no tuvimos que utilizarlo al 100%, pero en este momento Facatativá ya ha utilizado agua de este. Bueno, como ustedes pueden observar, es clara la información del gerente de la comunicación que ustedes están cumpliendo lo plasmado en un plan de desarrollo. No, a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarle a toda la sociedad facatativana de nuestra ciudad cómo va el avance de Santa Marta, cómo va el avance y cómo va funcionando el embalse de Mansilla. Con todos estos mitos que existían de que el agua se filtraba, de que no era operativo, que no era funcional, aquí estamos demostrando que simplemente el interés de esta administración de sacar esas obras que en algún momento se torpedearon, pero que aquí estamos nosotros para sacar adelante. Facatativá ya ha hecho uso del embalse Mansilla y que el embalse Santa Marta se encuentra al 80% de la obra, al 4-20%, pero que vamos a inaugurarla más o menos a mediados del mes de abril. Bueno, y estamos en el mes de marzo, celebramos el Día del Agua, nos dijimos que vamos a celebrar aquí también en Facatativá porque pues, es la costumbre de las empresas de acueducto de los diferentes municipios en el mes de marzo hacer una actividad. Sí, señor, ustedes y toda la comunidad facatativana está invitada para el día 20 de marzo a partir de las 8 de la mañana a nuestra tercera feria Todos Somos Agua, en donde vamos a demostrar todas las obras que se han hecho, las obras que están en ejecución, cómo contabilizamos el agua y donde ustedes pueden tener contacto con nuestro laboratorio de aguas, el laboratorio de medidores y así sembrar en nuestros corazones el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces los esperamos en la planta principal, a todos los facatativieños, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a que hagan un recorrido en los diferentes stands que van a existir, que se han unido los gremios de la banca municipal, la administración municipal, empresas privadas y públicas que existen en nuestra empresa, en nuestra ciudad, para que sembremos un granito de arena en ese corazón, para que nuestros niños tengan una cultura de ahorro y uso eficiente del agua. Bueno, muchas gracias. Ahorrar agua es vida. Este es Periódico en Acción, el éxito reflejado en palabras. No olviden visitarnos. Estamos en Centro Faca, en la carrera tercera, número 658, oficina 15.